Estamos en contacto con el senador Amado Florentín. Muy buenas tardes, ¿cómo está, senador? Pero muy bien, Lisa, un gusto saludarte y a tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos saber y confirmar, en todo caso, esta versión que está surgiendo de que habría una especie de canje incluso para que el próximo ministro de la Corte sea Víctor Ríos, a cambio de que también ustedes den su voto para que Enrique Baqueta vaya al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, esa es, para que exista un acuerdo tiene que existir una propuesta de una parte y la aceptación de la otra parte. Yo entiendo que los colorados estarían, o sea, les gustaría tener dos miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero en nuestro caso en particular, por lo menos los integrantes de la bancada que integra también el senador Víctor Ríos, en ningún momento nos comprometimos para ese tipo de elección. Niega entonces que se dé este tipo de acuerdo. Y, No existe tal acuerdo. ujú, Y creo que el senador Baqueta incluso ya aclaró a los medios de prensa. Acá no nadie, ni hasta Zulma Gómez, que creo que tenía su candidata y candidato con su sector, que no entró en la terna, tampoco hace una calificación negativa en cuanto a la formación, a la conducta y a la capacidad del senador Víctor Ríos. El único motivo por el cual el senador Ríos, si se presentase el caso que no integre la terna, sería porque es un senador activo, integrante de un poder del Estado. Pero en ese tipo de evaluaciones, de análisis, no nos olvidemos que el ministro de la Corte, creo que uno de los ministros de la Corte con más autoridad, con más fuerza, incluso bien visto por la sociedad, incluso por los medios de prensa, el doctor Manuel Ramírez Cañas, fue presidente de la Juventud Liberal de Auténtica, fue convencional constituyente y político activo hasta ingresar al Poder Judicial. Desde aquel momento él deja la actividad política y se dedica en un 100% a la magistratura. o sea, usted dice que no va a mezclar las cuestiones. En caso que el senador Ríos sea nominado por el Senado, o sea, designado por el Senado, y tenga el acuerdo del Poder Ejecutivo, el doctor Víctor Ríos debe, y ya se comprometió públicamente, a dejar la actividad política, no la actividad académica. En eso creo que es claro. Evidentemente, cuando se dan este tipo de procesos, hay sectores que no acompañan, que no están de acuerdo. Entonces, ese enojo, es más bien porque sus candidatos no ingresaron a esta vuelta. Nosotros nunca dijimos nada cuando ingresaron al Poder Judicial ministros. También tampoco cuestionamos cuando el actual ministro de la MDP fue designado en el cargo. Bueno, esta vez no tuvieron por lo menos el acompañamiento o sea, no tuvieron el eco suficiente en el Consejo, y no fue ternado ni la doctora Lorena Segovia ni el doctor Víctor Fretes. El doctor Víctor Fretes yo le conozco, es una excelente persona, es de mi departamento, pero es el Consejo el que toma la decisión. ¿Usted vincula a estos dos candidatos directamente relacionados al llanismo? Claro, se menciona, o sea, la doctora Lorena Segovia ingresó al NP de la mano del llanismo, y específicamente de la mano de la senadora Zulma Gómez, que no está mal,
Creo que está haciendo una muy buena tarea, y incluso lo que antes no creíamos, no teníamos mucha expectativa en su trabajo, hoy estamos mirando con buenos ojos. Ujú. Y creo que va a pasar lo mismo también si en el caso que Víctor Ríos asuma como ministro de la Corte. Ahora, senador, ¿qué responde a esto que dice justamente la senadora Zulma Gómez, que dice que fue tan vergonzoso, dice a tal punto que el propio presidente tenía que llamarle a los miembros del Consejo para pedir voto por Víctor Ríos? ¿Qué tan desierto es esto? ¿Qué Bueno, tan cierta es la información? yo casi no tengo contacto o no tengo contacto con el presidente de la República, y no podría responderle a esa pregunta. Habría que preguntarle al propio Marito. Ujú. Ya. ¿O de Eh, dónde? Senador, Sí. ¿usted cree que incluso surgió también la versión de que habría una fuerte oposición incluso a aprobar el presupuesto del Consejo? Que se daría una especie de castigo también de parte de los parlamentarios que no apoyen a Víctor Ríos, una especie de chantaje. Yo integro la Comisión Bicameral de Presupuesto y como siempre el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento del Magistrado del Poder Judicial tuvieron dictámenes favorables para aumentos, incluso que no se originó del Poder Ejecutivo. Ujú, Esas son sinceramente unas suposiciones que no tienen sentido. ujú. Senador, ¿cree que ya se va a definir este martes? Creo que el martes ingresaría al Senado. Ujú, Después debería reunirse la Comisión de Asuntos Constitucionales, y si hay un acuerdo, o por lo menos una mayoría importante, se definiría, no sé si, por lo menos estoy seguro que se va a definir antes el de que receso. termine Ujú, el receso parlamentario. ujú. O sea, deberíamos definir, o sea, no podríamos dejarlo demasiado tiempo. De hecho, que el Por lo compromiso menos fue después de las elecciones. es una posición personal. No le estoy, eh, no le estoy en este caso comprometiendo a otros colegas, pero a mi criterio debe definirse antes del receso parlamentario. Ujú. Senador, se habla fuertemente también de que, bueno, ya de hecho está la convocatoria hecha para el martes, una sesión extraordinaria para definir la terna para la Defensoría del Pueblo. ¿Qué de cierto hay de que, bueno, estaría nuevamente ternado el actual defensor del pueblo, Miguel Godoy? Nosotros ¿Escuchó tuvimos versiones? una reunión de bancada y el líder de la bancada, el doctor señor Ramón Ayala, es el que está conversando con los líderes de las diferentes bancadas de la oposición. Creo que en este caso específico él maneja las negociaciones. Ujú. Pero en la bancada por lo menos no se habló de la candidatura del actual defensor del pueblo. ¿Ustedes tienen un candidato de preferencia? Bueno, eh, creo que a quien le están nominando es al doctor Edgar Villalobos. Ujú. Que ya había O sea, conformado. sí, que ya había conformado la terna, tiene una vasta experiencia, entonces eh, tiene el apoyo de la bancada. Ujú. Él Eh, justamente había eh, integrado la terna anterior con Miguel Godoy. Entiendo que sí. Ujú. O sea, de hecho, esto se va a integrar la terna y lo define la Cámara de Diputados. Sí. Y yo entiendo perfectamente que no es una situación fácil porque se designa, la Cámara de Diputados designa por 2/3 de los votos Ujú. de los presentes. Y siempre es bastante difícil llegar a ese número. Ah, claro. Para el miembro de la Corte solamente mayoría simple. Miembro de la Corte, entiendo que es mayoría simple. Ajá. O sea, el caso de los embajadores, yo sé que es mayoría simple. Miembro de la Corte, Para no te prestar quiero mentir, acuerdo. pero Suele ser para pero prestar acuerdo el mismo requerimiento en cuanto a números. entonces es mayoría simple. Ujú.
Pero Senador, sí. siempre se designa con 30 o más votos. Ujú. No, generalmente existe un consenso importante. Senador, se habla también del cargo de la justicia electoral. ¿Usted cree que esto se podría definir incluso antes del receso parlamentario o cree que ya no hay tiempo porque hay que justamente hacer ese llamado, la convocatoria y todo lo que implica el proceso? Yo entiendo que la convocatoria empezaría, no sé si es a mediados o a fines de noviembre. Ah, Y los ministros Ramírez Zamonini y Huasteca creo que fenecen su mandato ahí por abril del 2022. sí, mayo por lo menos de Huapenca del año que Y abril, viene. Y abril, Zambonini también. abril de Zamonini. Entonces, para esos casos hay tiempo. ¿No? Claro. Y el Consejo evidentemente tiene que llamar, tiene que realizar todos los procesos y después van a ir definiendo candidatos. Ujú. Perfecto. Senador, ¿usted cree que se pueda mantener esta alianza de la mesa directiva la misma o cree que van por cuerdas separadas estas negociaciones? Bueno, eh, eh, no entiendo entiendo que en primer lugar no sabemos si que Víctor iba a ser designado. Eso Ujú. está pendiente. Pero hasta ahora no se habló de la continuidad de la mesa directiva, de esta mayoría, Ujú. del cual, aclaro, no formamos parte. Claro. Nosotros no acompañamos en su momento, cuando fue electo el senador Oscar Salomón, no acompañamos su candidatura. Ujú. Primeramente, nuestro candidato fue Víctor Ríos. ¿Cierto? No pudimos llegar justamente a un acuerdo con el sector de Zulma Gómez. Ellos, la bancada acompañaba en su momento al senador Blas Llano. Después renuncia a Blas Llano. Le candidato a Blas Lanzoni. Eh, Fueron muy renuentes a acompañar a un candidato nuestro. Ujú. Y finalmente, pues ya un día antes, se consensúa sobre la candidatura del doctor señor Ramón Ayala, Sí. a quienes le acompañamos todos los integrantes de la bancada parte importante de la bancada y casi todo de la oposición. Y bueno, y ahí la bancada se divide y un sector le apoya al senador Salomón y también se da en el Frente Guasú y de esa forma es reelecto el senador Oscar Salomón. Ujú. Por eso que cuando Zulma Gómez habla de que cuando se conformó la mayoría, este era el acuerdo, sencillamente hay que revisar el sentido de los votos y nosotros no formamos parte de esa Mm. mayoría que le eligió a Claro. Oscar Salomón. Por lo que esta negociación podría incluso ser diferente en caso de que Víctor Ríos resulte ser ministro. Y no, yo te aclaro más que nosotros no formamos de esa Ujú. mayoría de la cual habla Zulma Gómez, que ella dice se construyó una mayoría para llevarlo a Cachito Salomón como Sí. presidente y ahí pactaron el nombre de Víctor Ríos para la Corte Suprema de Justicia. Ujú. ¿Cómo, qué pacto habría en ese momento si nosotros no formábamos esa mayoría? Al contrario, estábamos procurando Que él sea el tener los votos candidato. suficientes para ganarle a Cachito. Mm. O sea, lo que pasa es que no se ganó y una vez que no gana, que el trabajo debe ser con las autoridades electas. Ujú. Senador, en caso de que Víctor Ríos sea candidato, o sea, sea el electo finalmente, ¿quién sería su suplente? ¿Quién lo reemplazaría en la banca? El ex diputado Carlos Sena, Ah, mira. de Santa Rosa, Aguaray, Ah, ¿de qué sector es él? entiendo que ingresó por la lista de Salih Busálquiz. ¿Y estaría él acompañándoles en todo caso? ¿Se formaría parte de la bancada de ustedes o iría con otro sector? ¿No? Y eso en su momento, cuando si se da el caso, se verán, pero el Pero por lo propio menos Carlos está por Sena, la... el propio Carlos Sena va a definir, pero Claro. es un correligionario,
estoy seguro que en cuestiones importantes va a coincidir con las diferentes bancadas. Diputado, perdón, senador, ¿él fue diputado por qué Normal eso. departamento? San Pedro. Ah, San Pedro, perfecto. Ya. ¿Y el segundo suplente era, quién era? El primer suplente de Tesalín era el señor Román Ayala, Ah, claro, claro. que es nuestro líder de bancada, y en este caso asumiría el segundo suplente, que Ujú. es de la lista de Evidentemente, Salín. sí, claro, claro. Evidentemente, este periodo parlamentario fue el periodo sin duda de los suplentes, porque más que nunca asumieron tanto el diputado como el senador. Se volvió importante ser suplente también. Yo te aseguro que hay muchos anotados para la suplencia, Ujú. especialmente de las listas fuertes que se estarían formando. Mira, un poco. Interesante. Senador, ¿usted apoya o no al candidato a gobernador? Que se postula Bueno, también para la presidencia del partido. Al bueno, gobernador. yo rescato Presidencia de la República. la valentía del doctor Gofrita, gobernador de Cordillera. Ujú, De hecho, estuvo por mi oficina, conversamos y como cordillerano voy a asistir al acto del lanzamiento de este domingo. ujú. Esperemos que prenda su candidatura como deseamos y que aglutine a los sectores liberales. Ujú. Perfecto. Y bueno, muchísimas gracias, senador, por este contacto muy amable. A la orden me siento listo. Un gusto, gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.